búsqueda de una mujer que lleva casi una semana desaparecida en Capilla del Monte. Se intensifican los rastrillajes en la zona de La Toma. El informe de un móvil Mitre. Continúa por sexto día consecutivo la búsqueda de Mariela Alejandra Natalí, de 44 años de edad, turista desaparecida en Capilla del Monte el 4 de febrero al mediodía. Trabajan en el operativo supervisado por la Fiscalía de Cosquín, personal policial de la Departamental Punilla, División Canis, equipos especiales de rescate, buzos y bomberos voluntarios. En esta esquina de La Rioja y Sargento Cabral, aquella mañana de febrero, Mariela Natalí salió a caminar, como lo hacía habitualmente mientras estaba paseando aquí en Capilla del Monte. Y lo hacía con un destino fijo. Habitualmente su lugar de preferencia se encontraba allí, al pie del Cerro Uritorco, en el balneario de La Toma. Este es el ingreso del Cerro Uritorco, al complejo donde la gente viene a pasar sus vacaciones, sus momentos de esparcimiento. Aquí se controlan los vehículos que ingresan a este complejo. Las cámaras de seguridad de este lugar captaron por última vez a Mariela Natalí cuando cruzó, saludó a la gente que estaba en este puesto y siguió avanzando hacia el complejo. Cuando comenzó la investigación se transformó en el punto cero. Es importante conocer el punto cero, ¿no? El último punto conocido donde estuvo la persona que está siendo en este momento objeto de búsqueda. Comienza con una investigación, a nosotros nos hacen saber dónde ha sido vista por última vez la persona, que es lo que nosotros normalmente denominamos punto cero, y a partir de ahí se comienza un operativo que puede ser mixto, vía terrestre, con muchos recursos de infantes, de todas las instituciones que mencioné anteriormente, y obviamente también con un mix de búsqueda de perros. Puede ser también en forma aérea, que lo sabemos hacer vía, que es lo más práctico para trabajar a más escasa altura, que es un helicóptero que contamos en la provincia, como así también la parte drones, tanto de bomberos y de la policía como de defensa civil, para ir trabajando bajo imágenes y demás, que es una información importante a la hora de ir viendo los sectores a buscar a posterior del punto cero. ¿Cómo se establece desde defensa civil el trabajo, cómo se coordina el trabajo de búsqueda? Primero tiene que existir una denuncia de un familiar de que alguien ha desaparecido. A partir de ahí, seguramente la dependencia policial o la fiscalía interviniente, en este caso la Fiscalía de Cosquín, da participación a bomberos voluntarios, que obviamente dependen dentro de la estructura de la ley 8058. Somos la autoridad de control y aplicación desde Protección Civil de la provincia de cada cuartel de bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba. A partir de ese momento, y si van transcurriendo las horas y no se logra dar con la persona que se ha denunciado como desaparecida, ya se arma un operativo de mayor envergadura, donde realmente se arma un COE, un centro operativo de emergencia, donde participan e interactúan distintas fuerzas. En este caso puede ser bomberos voluntarios, bomberos de la policía de la provincia de Córdoba, la Dirección de Unidad de Alto Riesgo, que es el DUAR, de la policía de la provincia de Córdoba. Obviamente dentro del sistema de bomberos voluntarios hacemos participar lo que es el K9, que son los perros para búsqueda, tanto para personas vivas o fallecidas. Indudablemente se arma un gran operativo bajo la coordinación de gestión de riesgo, protección civil de la provincia, y donde se comienza a articular los recursos, tanto materiales o humanos, que se va a mandar al lugar, como así también tecnológicos. Lo primero que se buscan son los caminos, los senderos que habitualmente utilizarían, por ejemplo, los turistas, en este caso hacia el dique Los Alazanes. Si la persona ha sido vista por última vez en una vivienda, como ha ocurrido en algunos de estos casos, el primer lugar que se hace una búsqueda exhaustiva es en la vivienda, en las inmediaciones de la vivienda, y desde ese momento, si hay algún río cercano, si hay algún pozo, algún aljibe, si es una zona donde tengamos mucho bosque nativo, se hace una búsqueda muy minuciosa próximo al lugar donde fue vista por última vez. Y de ahí se va ampliando el radio en cuadrículas
que vamos trabajando obviamente con GPS, con cartas y demás, para ir ampliando la búsqueda, porque hay veces se comienza desde donde se le vio por última vez a 100 metros, 200 metros, y después suelen ser kilómetros de búsqueda. En el caso de Mariela, demandó muchos días esa búsqueda. ¿Cómo se sostiene en el tiempo esto, ¿no? Porque se van ampliando más zonas, se van agregando otros lugares, independientemente que paralelamente continúa una investigación policial, ¿no? Y judicial. Hay que ver también en la zona donde se suele perder. Tenemos distintas regiones de la provincia, de mucho monte, de lugares muy agrestes, zonas muy escarpadas, donde realmente para el infante, tanto para el personal como para los animales, como en este caso los perros de búsqueda, les sabe ser de muy difícil acceso. Si hablamos de un trabajo con drones o un medio aéreo, como puede ser un helicóptero, muchas veces una zona de mucha vegetación que también dificulta realmente a las personas que están sobre la aeronave tener una observación clara del lugar. Pero a medida que van transcurriendo las horas, días, como ha sido este caso puntual, realmente la cantidad de recursos que hay que ir renovándolo, porque indudablemente el personal se cansa, y estamos hablando de una zona en Capilla del Monte, todo lo que es hacia la zona del Cerro Uritorco, Dique Los Alazanes, por nombrar algún sector de esa localidad de Capilla del Monte, que son realmente complicados. No aquellos lugares donde hay senderos, donde la gente suele hacer trekking, turismo, aventura y demás, pero muchas veces las búsquedas las tenemos que hacer en algunos lugares donde ni siquiera hay senderos, ¿no? Me imagino que esto preocupa conforme van avanzando los días, ¿no? Saber cuál es la suerte que corrió la persona que se está extraviada. Siempre uno trata de poner en tiempo, el menor tiempo posible, la mayor cantidad de recursos, porque de esa forma lo que queremos hacer es, en un periodo de más corto tiempo posible, poder dar con la persona que ha sido o que se le ha dado por desaparecida. Indudablemente, cuando van pasando los días, es mucho más el lugar a abarcar, es mucho más amplio el territorio a recorrer, y obviamente la preocupación para quienes, todos los que tenemos que tomar decisiones en ese centro operativo de emergencia, indudablemente que nos preocupamos mucho más. La Fiscalía trabaja muy a codo con Defensa Civil en estos casos. Realmente están permanentemente con nosotros. Conforme va avanzando la investigación, nos van poniendo en situación. Para nosotros, por ahí nos toca buscar, en algún caso, hacia el este de Capilla del Monte, y después surgen, motivo de la propia investigación, algunos otros datos que por ahí nos tenemos que cruzar totalmente en sentido opuesto o desplazar todo el operativo hacia el oeste de la localidad. Y eso hace que tengamos que estar todos muy sincronizados entre todas las instituciones e indudablemente todos sabiendo qué está pasando. Bien, Diego, esto es importante también recomendarle, ¿no?, a la gente que va a subir, por ejemplo, las sierras, que nos visita, que tome ciertas medidas de precaución cuando decide hacer un recorrido en estos lugares, ¿no? Córdoba tiene la particularidad que muchísima gente, sobre todo de Buenos Aires, de Santa Fe, por nombrar algunas provincias del país, que nos visitan y muchos vienen justamente por la belleza natural que tiene Córdoba, y es muy frecuente, te lo decía recién fuera de cámara, de la cantidad de gente que se suele extraviar en la provincia. Acompañan a Agenda Judicial. Estudio Jurídico Villanueva y Asociados. Abogada Dania Villanueva. Matrícula provincial y federal. Atención en Ciudad de la Falda y Córdoba Capital. Municipalidad de Huerta Grande. Municipalidad de Villa Giardino. Nos propusimos una gran meta y a pesar de los tiempos difíciles, logramos cumplirla. Trabajo y producción son las bases de progreso que necesita la Falda. Premoldeados La Falda, un logro que alcanzamos juntos. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada.
Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Capilla del Monte, ubicada en el norte del Valle de Punilla, es uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia de Córdoba. Al este de la ciudad se destacan los cerros Uritorco y Las Gemelas, y entre medio de estos se ubica el dique Los Alazanes, de acceso público, y presumiblemente el destino de la caminata que el 4 de febrero de 2020 emprendió Mariela Natalí. Mariela tenía 44 años, vivía en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y en todas las oportunidades que visitaba Capilla del Monte, sus días transcurrían con sus familiares y sus caminatas de rutina. Capilla del Monte en el último tiempo se vio involucrado de alguna manera en unas situaciones de búsquedas de personas que desaparecieron y que el municipio colaboró permanentemente en esas búsquedas. ¿Cuál es y cómo es el aporte que hace el municipio cuando se plantean estas situaciones? Nosotros nos ponemos inmediatamente a disposición de los organismos oficiales, tanto de la Fiscalía como de la Policía, como de los bomberos, de Defensa Civil. Nos ponemos en este sentido de que, además de ponernos a disposición, inmediatamente formamos parte del operativo, ¿no? De todas las búsquedas con distintos desencadenamientos. Nosotros hemos participado, ¿no? Y lamentablemente, bueno, han sido con desencadenamientos trágicos en su mayoría, momentos muy tristes que nos han tocado vivir. Sí, particularmente como en el caso de Natalí, donde las personas familiares directos vivían aquí en la localidad, ¿no? Sí, yo tengo un recuerdo y tengo muy presente todo eso porque yo hacía muy poquito tiempo que asumía como intendente en esta localidad y de repente nos encontramos con esta situación en la que participé, creo que fueron 14 o 15 días de búsqueda intensa. Yo mismo subí al dique Los Alazanes y estuve todo el tiempo en el cuartel de bomberos, en la base de operaciones. Tuve una relación muy fluida con la familia, con quienes hoy sigo en contacto. Gente excelente, con una preocupación enorme en ese momento. Y la verdad que uno cuando está en este rol de intendente ya se lo toma como propio, ¿no? Como si fuese un familiar propio. Y la verdad que del modo que desencadenó, en lo personal me afectó mucho, sentí muchísimo y sentí hasta la culpa de no haberla podido encontrar con vida, ¿no? Que era la expectativa que teníamos. Fue de público conocimiento que recorrimos cielo y tierra, se voló Capilla del Monte con helicóptero, se recorrieron todos los lugares, parajes. La verdad que una situación muy triste. Además del apoyo que le brinda el municipio, por ejemplo, al operativo en sí mismo de búsqueda, también está la contención a la familia. Cuando nosotros nos enteramos de que se la habían encontrado y que no estaba con vida, tengo presente que en ese momento con el comisario Lencina, que estaba en ese momento en Capilla del Monte, teníamos que informarle a la familia. Entonces tomamos la decisión de ir con el comisario y buscar un médico, un profesional que nos acompañara para hablar de esto, ¿no? Y fuimos a la casa y nos invitaron, tomamos un café y charlamos de esto. La familia ya estaba espiritualmente preparada para una situación de este tipo. Pero fue muy duro, ¿no? Porque, te reitero, uno se lo toma como un caso propio de su familia y asumirlo con esta responsabilidad que te implica ser el que conduce el destino de la localidad, la verdad que es algo que nos puso en una situación triste y en lo personal tristísima. Yo quedé afectado, me sentí la verdad que muy mal de lo que pasó, me fue muy triste tener que contarle a la familia esto. Estuvimos en una actividad y una tarea de contención durante los 14, 15 días de búsqueda, hablando todos los días, poniéndonos al tanto, armando las reuniones, que venían los profesionales del DUAR, excelente el trabajo que hicieron y cómo le informaban los lugares donde se buscaban, con una georreferencia muy profesional, marcada, la verdad que lo tengo que reconocer, pero bueno, las cosas se dieron así y es una situación, la verdad que verdaderamente triste, lamentable.
De todo el operativo participaron 600 bomberos voluntarios y todo el cuerpo de bomberos del DUAR, Policía de la Provincia de Córdoba, Defensa Civil de la provincia. Se realizaron 40 salidas con canes, 70 empleos de drones, 15 móviles y 2 helicópteros de la policía, además de contar con el apoyo logístico de la municipalidad. Luego de eso, ¿hubo algún planteo, hubo alguna situación que ameritara analizar todo lo que había pasado y tratar de obrar en consecuencia para que esto no vuelva a ocurrir? A ver, es el susto de saber de qué se trata la montaña, ¿no? Yo soy autóctono de acá y me crié en la sierra y fuera de lo que, como lo he planteado muchas veces, de lo que es el Cerro Uritorco, que está explotado por un privado, como el Cerro Las Gemelas, que está explotado por un privado, que tienen otras medidas de precaución y que tienen otro equipamiento. El resto de la sierra, nada, es de acceso libre, ¿no? Y de repente, inclusive yo planteé una alternativa que se frustró porque no construimos el consenso necesario con los clubes andinos, con los guías locales. Probablemente nos faltó comunicar, informar cuál era el fin de esto, pero creo que es necesario un rol del Estado con una presencia, previniendo esto, ¿no? Trabajando con cartelería, como me lo han sugerido de los clubes andinos, que creo que hay que hacerlo, lo avanzaremos próximamente, pero no sé si eso es del todo, sirve solamente para desligarse responsabilidades, porque yo vivo prácticamente en la base del cerro, en el acceso a la sierra, y veo por ahí familias que encaran a la montaña a las 6 de la tarde, cosa que es una locura, o que no van preparados como corresponde, con el calzado pertinente. Ustedes saben lo que son nuestras sierras con las víboras, los alacranes, todo lo que hay en el verano acá y todo lo que eso conlleva. Yo creo que es importante abrir una puerta de diálogo y de consenso, tanto con los organismos provinciales como con el Estado, en cuanto a nosotros, con el Estado local, con los guías habilitados, prestadores de servicio, como con la gente que está relacionada a los clubes andinos. Acompañan a Agenda Judicial, Estudio Jurídico Villanueva y Asociados, abogada Dania Villanueva, matrícula provincial y federal, atención en Ciudad de la Falda y Córdoba Capital. Municipalidad de Huerta Grande. Municipalidad de Villa Giardino. Córdoba comienza a vacunar sin turno a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que presenten comorbilidad o discapacidad. Para recibir la primera dosis, deberán presentarse con su DNI y el certificado correspondiente. En Capital, la vacunación se realizará en el comedor universitario, en el autobac del comedor y en el pabellón Argentina, mientras que en el interior continúa como habitualmente se realiza en el vacunatorio de cada localidad. La salida de la pandemia es la vacuna. Vacunate. Nos propusimos una gran meta y a pesar de los tiempos difíciles, logramos cumplirla. Trabajo y producción son las bases de progreso que necesita la Falda. Premoldeados La Falda, un logro que alcanzamos juntos. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Este lugar es el balneario La Toma en el complejo Uritorco. Hacia esta zona caminaba diariamente Mariela Natalí cuando salía desde la casa de sus familiares en Capilla del Monte. La turista de 44 años
oriunda de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, seguramente tomaba este sendero costeando el río hasta llegar al dique Los Alazanes. Para ubicarnos geográficamente, Intendente, el dique Los Alazanes o este sendero que lleva al dique, ¿está dentro del complejo Uritorco? O sea, ¿corresponde a la explotación del Cerro Uritorco? No. Es un campo también privado que va entre el Cerro Uritorco y el Cerro Las Gemelas. Se abren unas desviaciones que se va a Huertas Malas, que es un gran atractivo que tiene Capilla del Monte. Después tenemos el Cerro Overo y el dique Los Alazanes. Todos estos recorridos, más allá de la consideración y de la categorización a nivel provincial, nosotros consideramos que son circuitos de alto riesgo. Por ser circuitos de alto riesgo, lo que sugerimos es que se hagan con guías habilitados para alto riesgo, que pueden estar acompañados después esos guías por guías de medio o guías de bajo, que son colaboradores, ¿no? Son cosas que por ahí el turista subestima. De repente, yo siempre digo, acá vienen y se compran unas zapatillas de aventura y esto de que está de moda, las fotos lindas, el Instagram, generar ese tipo de comunicación y ese tipo de experiencia en la gente, si no conoce, es un verdadero riesgo. Está bueno que siempre se tome la precaución de los guías habilitados. Si es gente que no está preparada de repente físicamente o por una edad avanzada, ser cuidadosos en ese tipo de cosas, que es lo que nosotros vamos a comunicar próximamente con un sistema de cartelería en el acceso a nuestras sierras. De ahí a que se respete esa cartelería, esa indicación, a nosotros nos desliga de una responsabilidad, ¿verdad? Pero no deja de existir el problema. En este caso de Natalí, fue fundamental la cámara que estaba colocada en el ingreso al cerro, al complejo Uritorco, ¿no? El municipio planifica, tiene por allí intención de colocar más cámaras en los lugares que puedan ser de tránsito habitual de la gente, por lo menos para tener ese registro. Yo creo que, primero sí, tenemos la intención de avanzar en la medida de nuestras posibilidades económicas, porque son cuestiones de altísimo costo. Tener un domo tiene un costo altísimo comprarlo, más la central de monitoreo y todo lo que implica una central de monitoreo, que es un tema del que hay que hablar. Yo siempre lo explico en los reportajes, digo, por ahí la gente me pide cámaras y no sabe todo lo que existe atrás de la cámara, ¿no? El altísimo costo que tiene. Pero sí creo que hay que avanzar próximamente, en un futuro, en un plan que nos permita tener un registro, porque si no, de lo contrario, te das cuenta que lo de Mariela, hasta que nos encontramos con el registro, todo el esfuerzo del recurso humano estuvo concentrado en recorrer muchísimos lugares de Capilla del Monte. Estuvimos desde el camino de San Marcos, o sea, imagínate que desde el oeste, todo el río Calabalumba, hicimos un recorrido y un rastrillaje muy importante. De repente, si nosotros tenemos distintos dispositivos que nos permitan, nos den ese registro, también le van a facilitar mucho la concentración del recurso y de la tarea a los rescatistas. Esto indudablemente puede ser también que de alguna manera garantice o al menos acerque la posibilidad de encontrar a una persona extraviada con vida. Y el factor del tiempo en este tipo de situaciones es fundamental. No es lo mismo estar de repente extraviado 24, 48 horas que una semana, 10 días, 15, ¿no? A medida que la montaña te va absorbiendo, ¿no? Y las condiciones de clima no son arriba las mismas que son aquí en el pueblo, las temperaturas no son las mismas, entonces existen un montón de situaciones. Seguramente una persona entra en pánico, debe ser muy terrible para una persona que está extraviada en la sierra, ya sentirse extraviado, sofocado, con poca agua, poco alimento, poco abrigo. Entonces, este tipo de cosas de repente te achican esa brecha de tiempo que es trascendental al momento de encontrar una persona extraviada con vida, ¿no? Y en buen estado de salud. Mariela, de 44 años, era una muchacha muy solidaria, buena amiga, amorosa con las personas ancianas. Su rutina diaria incluía una caminata deportiva por la mañana y otra por la tarde. Uno de sus recorridos favoritos era el camino a la Toma. Era su mayor deseo venir a las sierras y disfrutar de la naturaleza y el cariño de sus tíos y el abuelo Antonio. Con respecto al resultado de la búsqueda, no podemos opinar sobre su eficacia, dado nuestro desconocimiento de protocolos y métodos.
Solo valoramos el intenso esfuerzo realizado por las fuerzas policiales y cuerpo de bomberos capillenses y de otras localidades. Nunca había ocurrido un hecho así de que ella desapareciera sin dejar, digamos, una información de podría estar. No, jamás. Es más, cuando la policía revisa el domicilio y demás, encuentra toda la documentación, medicación, el grueso de la ropa que había traído y hasta cosas que había desfrizado para preparar como alimento a la noche. Le indican a ellos mismos que la idea era salir, como en este caso al balneario, y volver. Solo valoramos el intenso esfuerzo realizado por las fuerzas policiales y cuerpo de bomberos capillenses y de otras localidades. Tampoco estamos en condiciones de evaluar el informe de la Fiscalía. Describieron Ricardo y Miriam, tíos de Mariela, a la producción de Agenda Judicial. El lugar me indica de que no observa a priori signos de haberse ejercido violencia en la persona del cadáver que ha sido habido. Pero bueno, la autopsia va a determinar en forma contundente qué pasó. El cuerpo de Mariela Natalí fue encontrado en el arroyo El Quemado, que en ese momento tenía unos 25 centímetros de agua a muy baja temperatura, ubicado a 800 metros del dique Los Alazanes y a 5 kilómetros del punto cero. Las pericias y la autopsia realizadas por el Ministerio Público Fiscal determinaron que en la muerte de Mariela Natalí no participaron terceras personas, cerrando el expediente judicial.